Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un programa más, a una sesión más, a un episodio más de su programa favorito. ¿Por qué no decirlo? Ajá, así es, porque hay gente que nos ve, nos está viendo todos los Es sábados y recontra favorito. y están felices además porque nos han comentado, ahí se pelean a veces, pero no importa, sabemos que esta es una mesa Sí. de diálogo. Bienvenidos y bienvenidas a No Jugas Show. Rencito, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, hermano? Buenos Buenos días, buenas tardes. No sé, días. no sé qué es allá donde Buenas. estás porque tú paras viajando. No sé si ya es día, es Bueno. noche, no sé. Buenos días. Feliz Shabbat, Shabbat Shalom, mi estimado consiervo, superintendente nacional de la obra Muchas gracias, internacional de varón, esta feligresía, que va de esta creciendo comunidad. cada día más. De esta comunidad está creciendo la comunidad No Judas, por No favor. Judas, así Sí, es. contento porque el Señor nos da vida una semana más, un sábado más, un Shabbat más de la mano del Señor. Pasan Así días, es, pasan meses, pasan años y nosotros iremos de la mano de del la Señor. mano del Señor. Y acá está mi gata también que está queriendo saludar. Oye, Sí, mi Renzo, gato también estaba pidiendo comida. dame un segundo, por favor, que yo quiero pedirle a la gente que nos está escuchando, Pídele, recuerda, por por favor. favor, recuerda, ¿ok? Tú que me estás escuchando, voy a hablar como pastor de enlace. Tú que me estás Por favor, te voy a escuchando, escuchar como un feligrés serio. por favor, recuerda, en primer lugar, suscribirte a este canal. Dale clic a la campanita para que cada actualización, cada estreno que tengamos, cada programa en vivo, tú recibas un correo, una notificación y digas, caramba, ya empezó mi programa favorito, donde se habla de Biblia, de religión, donde se habla no solamente de los dogmas que me han enseñado, sino hablamos de todo. Y además hablamos de temas que no necesariamente van a hablar en tu escuela dominical, en tu escuela de discipulado. Así que suscríbete al canal, estamos también en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Spotify. Así que ya lo sabes, hazlo ahora, hazlo ya. Ahora sí, estimado, muy bien. Estoy feliz, Renzo, hoy día. Estoy Yo feliz también estoy porque, feliz porque estamos cuéntame rompiendo tú, hielo. Hemos rompido roto. Hemos rompido, me rompido encanta roto. esa palabra. Sí, sí, la RAE dentro de 58 años de repente la aprobará. Pero hemos rompido el paradigma pasado con nuestra primera entrevistada Interconfesional. outsider. Outsider. Exactamente. Ah, ya, claro, tú en Outsider. inglés. Es que tú eres cristiano pituco, yo soy cristiano marginal. Yo soy, yo digo, de otra ¿Qué es un religión, de otra... cristiano marginal? Por favor, recuérdale a los cristianos pudientes que es un cristiano marginal. No, te decía de que a mí me enseñaron de que hay hermanos de otra secta, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que nos enseñaban Oh, eso? Él es de una secta, me claro. acuerdo, es Hace una muchos años, yo me secta. acuerdo que leí un No libro. converses con él porque él es de secta, ¿te acuerdas que te decía? ¿Cómo es eso? Claro, No, sectas, secta, religiones y claro. herejías. Ese libro me acuerdo hace muchísimos años. Yo también me acuerdo de ese libro, Sectas, Y estaba en Religiones la y biblioteca, Herejías. ¿te acuerdas de la iglesia? ¿Cómo Libro, no? Claro, religiones, sectas y herejías, en ese orden. Y ahí aprendí exacto. sobre los veracruces, los niños de no sé qué, los testigos de Jehová y los gatitos y los demonios que se meten en el cuerpito de gatitos para interrumpir programas Que el Señor lo totalmente reprenda. espirituales. Que el Señor lo reprenda. ¡Fuera! Bueno, ¡Fuera! entonces, pero yo estoy feliz porque a pesar de ello, mira, la semana pasada estuvo una predicadora joven adventista que al final lo terminó Natalia. predicando, casi me Natalia. convierto al adventismo, casi yo quiero pasar al No. frente. Y hoy día, Renzo, ha venido también un invitado que después de varias coordinaciones, hemos logrado que esté aquí en este humilde espacio y nos va Alabado sea también a el Señor, comentar. hermano. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que pertenece justamente a una facción, que es la facción Carismática. católica. No, que es la facción católica, que es justamente con quien hemos querido conversar hace tiempo, ¿no? Un hermano católico. Ahora solamente falta que también venga un testigo de Jehová y ya estaría yo, un mormón, ¿por qué Oye, no? Por entonces favor. aquellos que tienen un amigo católico, por favor, dale pausa al programa, llamen a su amigo y compartan ese programa. Y dile, están hablando estos patitas, van a hablar con un católico. Así Estos es, entonces que cristianos ecuménicos, estos, progres, no, estos terrucos. hermanos mundanos, estos mundanos que se han apartado del Señor, progres y comunistas, porque así nos han dicho, Comunistas, esas sí nos han dicho. están ahora trayendo pues Oye, ¿cómo era? comunista La gran serás tú, yo ramera. seré caviar, pues. Seremos caviares. La gran ramera, ¿no? La gran ramera, esa es la gran ramera, hermano. Ya. ¿Quién es la gran Bueno, ramera? A no ver, es, cuéntame. es que no te acuerdas que nos enseñaban que cuando estudiábamos Oh, en los oh, últimos claro. tiempos con el libro de Humberto Lay, nos decían Nos de decían que que la la gran Iglesia ramera Católica iba a Apostólica ser, Romana era la gran ramera. no, y aparte que el ecumenismo iba a ser la gran ramera y Pero muy todo paradoja eso. porque ahora la iglesia cristiana es menos conservadora que la iglesia católica. Pero bueno, vamos a hablar con nuestro invitado porque tengo un montón de preguntas, dudas, sugerencias, reclamos. Presione 1 para español, press 2 for English. Vamos a decir, él es tutor docente del Centro Bíblico San Pablo, Renzo. ¿Sí? Bendito Así sea el que yo Señor. quiero
tú recibas con una cálida bienvenida a Voy a nuestro comprarme un amigo, pandero, voy a comprar un pandero y tú vas a nuestro comprarte una... Milazo. Entonces, demos la bienvenida, por favor, a nuestro amigo Luis Breña. Luis Breña. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Ven. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a Renzo Esteban. Eh, Estoy aquí pues para conversar, dialogar y para poder responder cualquier consulta, duda, intriga Excelente. que tengan. Te quiero dar la bienvenida. Permíteme, Rencito, agradecer al invitado. Gracias de verdad, por estar aquí. Lo aprecio bastante, lo apreciamos bastante, porque es a veces bien complicado que algunos hermanos vengan de otras confesiones. Renzo, piensan de que, cuando he conversado con hermanos de otras confesiones, piensan de que va a haber un debate. Y esto no es un debate. Bueno, no en este Y es la programa, es una palabra, voy a conversación. rescatar que es la palabra clave que tú estás utilizando, hermanos de otras confesiones de fe. Porque se ha Claro. utilizado personas de otra religión como queriendo excluir, minimizar a aquel que piensa distinto, tiene una confesión distinta. Yo creo que es la palabra correcta que has utilizado, hermanos de otras confesiones Muchas de fe. gracias, hermano. Muchas gracias. Recibo tu elogio. Muy Claro, bien. como Hermano Luis, por favor, preséntense ante nuestra comunidad de No Judas Show. Cuéntenos lo que usted desee ahorita en estos primeros minutos. El micro es suyo, por favor. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Lo que usted quiera en estos primeros minutos, por favor. Bien, mi nombre es Luis Breña, soy de Lima, soy católico, laico. Actualmente estoy trabajando para una congregación religiosa que es la Sociedad de San Pablo. Ellos tienen una institución, un centro formativo, damos formación bíblica virtual y presencial. Se llama el Centro Bíblico San Pablo. Estoy desde el 2016 precisamente trabajando en lo que es elaboración de cursos o también dando clases. Eh, Antes formaba parte de la parroquia San Miguel Arcángel. Tenía también ahí una labor pastoral, era catequista de confirmación, llegué a ser coordinador y también antes de ir al centro bíblico estuve de coordinador de la pastoral bíblica de los claretianos de Perú y Bolivia. Eso fue del 2011 al 2015. Ya después, bueno, por la gracia de Dios, todo lo que nace así como una pasión también se convirtió en un trabajo, ¿no? Y es por eso que estoy trabajando en el centro bíblico. estupendo. Para una pregunta, para partir, para romper el hielo, según los cristianos o según los católicos, ¿desde cuándo surge el catolicismo para ustedes? Para los cristianos evangélicos, los protestantes, surgimos más o menos desde las 95 tesis de Martín Lutero, ya finales del siglo XVI. ¿Ustedes desde cuándo se identifican como iglesia, está bien dicho, iglesia católica, apostólica y romana? Bueno, actualmente ya no se usa el término romana, o sea, se dice católica apostólica, ¿no? Iglesia católica apostólica. Ajá, hasta Bacán. santa le ponen, pero el término romana o romano ya no se utiliza. Creo que antes sí se utilizaba, pero Es old school entonces. actualmente ya no. Bueno, que para la iglesia católica ve su origen, yo creo que desde la fundación de Jesús ahí en Mateo 16. De hecho, cuando, por ejemplo, no sé si alguna vez han escuchado esto de la lista de los papas, ¿no? Que hay una lista que se remonta, ¿no? Hasta, no sé, pues, Clemente, Lino, Pedro, ¿no? Pedro, a ver. Entonces, eso es una manera de decir, pues, que su origen lo tienen desde la época de Jesús, ¿no? Del tipo de Y Jesús, o sea, se fundó la iglesia con Pedro, sí, o ¿sí? sea, concretamente cuando Jesús le dice a Pedro, ¿no? Sobre esta piedra fundaré mi iglesia, este, toda la comunidad de seguidores de Jesús, ¿no? Que después de la resurrección, eh, por ejemplo, estuvieron en Pentecostés, ¿no? La venida del Espíritu Santo, o sea, la iglesia ve su origen ahí. De hecho, para la iglesia católica compartimos ese origen con la iglesia, por ejemplo, ortodoxa, ¿no? Que hubo este cisma, con algunas iglesias de rito oriental, ¿no? Ciro Malabar, rito caldeo, ¿no? Que tienen este origen apostólico, ¿no? De hecho, se le dice sí, el origen apostólico de la iglesia, porque se fundan en el testimonio de los apóstoles que
predicaron de Jesús, ¿no? Entonces, en ese sentido, los católicos, ortodoxos, ritos orientales, la iglesia los ve como tienen ese origen en común. Está interesante. Ahora que tocas eso, justo que hablábamos, Luis, de algunos versículos, ¿no? Que de repente pueden diferir en interpretación. Pero antes de hablar del versículo en sí, que justamente es el que has tocado, ¿no? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te cuento lo que a mí me enseñaron de chico. Que cuando Jesús o el autor le atribuye estas palabras a Jesús, se está refiriendo a la afirmación de Jesús, ¿no? Me acuerdo que cuando nos enseñaron en nuestras doctrinas básicas, por allá por el año 1900, no, los inicios de los 2000, siglo pasado. cuando era adolescente, nos decían, bueno, se está refiriendo a la afirmación, ¿no? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y nos enseñaban, pero los hermanos católicos que han hecho, han pensado, decían ellos, de que se refería a Pedro, ¿no? Entonces ya como que ahí desde muy temprano, cuando uno se convierte, como que van generando ahí cismas, ¿no? Como que ellos piensan esto, nosotros pensamos esto y estamos en lo correcto nosotros, ¿no? ¿Cuál es la interpretación? ¿Eso es cierto? ¿Ustedes interpretan así el texto, de que el texto se refiere a Pedro por la palabra, ¿no? Petra, Petra, o también interpretan como que se refería a Jesús a la afirmación, ¿no? Sobre esta piedra, o sea, la confesión de Pedro, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa frase es donde se funda la iglesia como tal. ¿Cuál es la interpretación? ¿Cuál es, digamos, su versión de la historia? Yo creo que a ver, puede haber dos tipos de interpretación. Primero que la fe va por la línea de lo que confiesa Pedro, ¿no? O sea, la confesión de que Jesús es el Cristo, pero también está la idea de que Jesús se refiere a Pedro, ¿no? Como esa piedra de fundamento dentro de la comunidad. ¿Por qué razón? Porque dentro de la Biblia siempre está el tema de que cuando Dios da un cambio de nombre es por una misión en especial, ¿no? Eso ya hay un montón de ejemplos en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando le cambia a Abraham por Abraham, en fin, Abraham, ¿no? Por ejemplo. Lo otro es igual, siguiendo esa lógica, si Jesús le cambia de nombre de Simón a Pedro, entonces la frase que sigue es para explicar precisamente el cambio de nombre, ¿no? Entonces, la explicación sobre esta piedra edificaré mi iglesia es la explicación del cambio de nombre. Lo otro es porque o sea, cuando se analiza el texto desde una perspectiva tipológica, hay un texto, no sé si se acuerdan, en Isaías capítulo 22, versículo 22, cuando se dice pues que el rey, creo que es Ezequías, nombra a Eliaquín como el mayordomo de la casa, ¿no? Decía, a ti te daré las llaves del palacio real, ¿no? Lo que tú, no sé, lo que tú abras, se me fue la idea, pero era el texto de que el rey le da las llaves del palacio al siervo Eliaquín, y que las llaves significa la potestad de administrar quién entra o quién no entra al palacio real. Entonces, lo que se dice es de que las palabras de Mateo 16 están basadas precisamente en Isaías 22. En ese sentido hay un paralelo. Ezequías, ¿no? Que es rey, hijo de David, ¿no? Un rey davídico. Jesús es Mesías, el hijo de David, ¿no? El definitivo. Eliaquín y Pedro vendrían a ser, vamos a decir, los siervos o los que reciben la misión de administrar, ¿no? En este caso, a través de la figura de las llaves, el tema del palacio real o del reino de Dios. Entonces, desde esa perspectiva se entiende pues que la misión de recibir las llaves, con el tema de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, tiene que ver con la misión de Pedro como cabeza de la iglesia. Y lo otro, ya para no alargarla, es de que el tema de la piedra tiene dos formas de entenderse en el Nuevo Testamento. De Jesús se dice que es la piedra angular, ¿no? Pero la piedra angular dentro de una construcción es la piedra que sostiene una construcción, ¿no? Puede ser una piedra que esté en una esquina, o si tienes un arco, ¿no? La piedra central, en el centro es la piedra angular. En cambio, cuando dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se refiere a una piedra base, una piedra de fundamento,
que por ejemplo va en la misma línea cuando se dice en Apocalipsis que la ciudad santa de Jerusalén está fundada sobre 12 piedras, ¿no? Refiriéndose a los 2 apóstoles. Entonces, esa es la forma en cómo la iglesia interpreta de que se está refiriendo a Pedro, ¿no? O como que ¿Y tiene este Pedro, papel de cabeza visible. Pedro vendría a ser el primer papa de la iglesia? Sí, ojo, ¿Es pero también considerado? utilizar papa en ese sentido puede ser un poquito anacrónico, pero sí es el que, vamos a decir, se queda a cargo de la comunidad cristiana después de la resurrección de Jesús, ¿no? Que ya después en la historia a ese cargo se le denomina papa, ¿no? Y el papa es el vicario de Cristo. Sí, no, así lo interpreta la iglesia, ¿no? Así lo Vicario en interpretamos. el sentido de De representante, ¿no? representación. Ujú. Perfecto. ¿Has tenido la oportunidad de ir al Vaticano, Luis? No, todavía no me alcanza todavía el dinero para ir allá, algún día. Vamos a pedir recolectas, por favor, ofrendas, diezmos, corderos, polladas, eventos pro viaje al Vaticano. Aquí en esta comunidad hacemos de todo, Le doy mi celular para que me rifa. puedan yapear si quieren. Claro. Ya saben, lo recaudado el día de hoy, mi estimado consiervo, va a ser pro viaje de Luis para el Vaticano. Bien, ahora, Luis, o bueno, no sé, Renzo, ¿quieres hacer una consulta o puedo No, ser yo, vaya, considero, proceda sí? usted, luego Muchas yo gracias, hermano, lo porque siempre prosigo. tan amable, hermano. Te ha venido, Siempre, pase pero usted. está bendecido usted, pues, está bendecido por allá por los United. A ver, Luis, lo que hablábamos un poco, así como a nosotros nos dan una formación, ¿no?, evangélica sobre otras religiones, ¿ustedes qué perspectiva tienen de la comunidad evangélica como tal, ¿no? De repente, obvio que probablemente has podido evolucionar en tu pensamiento. De repente al inicio, cuando eras recién, digamos, un feligrés joven, tenías una perspectiva, fuiste cambiando, fuiste variando. Pero, ¿qué recuerdas tú de cuando iniciabas de repente tu catequesis? ¿Qué decían de los evangélicos? ¿Qué decían de Lutero? ¿Cómo nos veían? ¿No? Me interesa perspectiva. ¿Y cuál es tu perspectiva ahora? ¿No? Me parece interesante que nos puedas comentar. Bueno, no tanto dentro de la catequesis, pero sí en un ambiente parroquial o religioso, sí todavía queda este lenguaje de secta, ¿no? Siempre no, de secta, ¿no? Las etiquetas están No en todas las hay, religiones. y no hay diferencia, yo creo que son pocos los católicos los que pueden diferenciar entre lo que puede significar ser protestante o evangélico. Dentro de la catequesis sí he escuchado más el término hermanos separados, ¿no? Que es el término que creo que se utiliza más desde Concilio Vaticano II, ¿no? Hermanos porque reconocemos que somos cristianos en Cristo, separados porque, bueno, pues no compartimos toda la Juntos pero no creencia o revueltos. doctrina, algo así, ¿no? Y otra cosa, no sé si esto lo tenían claro, es que por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica se puede reconocer a un evangélico o a un protestante o a cualquier persona como cristiano, pero que tenga el bautismo trinitario. O sea, se ha sido bautizado bajo, ¿no?, es la fórmula, ¿no?, nombre del Padre, el Hijo, el El Espíritu Hijo y el Espíritu Santo, Santo. se la reconoce como cristiano, ¿no? Ya sea pentecostal, Asamblea de Dios, ¿no? Pero sí No, se la reconoce. eso, disculpa que te corte ahí, por favor. Me parece interesante dos cosas, Luis, Renzo. Primero, mira cómo también una facción del catolicismo, Renzo, nos ve como sectas. Es interesante, ¿por qué? Porque nosotros, ¿qué nos enseñaban? Que más bien el católico, el testigo, el adventista, el mormón que eran sectas. Entonces, como que en ambos casos probablemente también hay una cultura, o hubo, no sé si ahora, un poco sectaria, ¿no? De nosotros somos los correctos, ellos son las sectas, por un lado. Pero también me parece interesante este término de hermanos separados. Me gusta, Renzo, me gusta. Somos Como dije al hermanos, principio, hermanos ¿no? con diferentes confesiones de fe. Bacán, alucinante, que quede así. No estén Pero criticando, ¿ah? Por ojo, favor. pero Que te eso es vas a ir lo al que de infierno. repente... No, pero digo, eso es lo que de repente Por ellos... pabellones, por pabellones. Sí. Pero a nosotros nos decían que... ¿A ti te dijeron los católicos son hermanos separados o los mormones son hermanos separados? No, no... Mira, yo voy a apelar un poquito a la historia. Cuando yo era adolescente, a principios de los 2000, veía en este programa La Gran Transformación del pastor Rodolfo González. No sé si te Oh, acuerdas, en su aquel madre. entonces. Claro, y acuérdate que en la iglesia me llamaban un tiempo Rodolfito.
¿te acuerdas? Es que tú te metiste, hermano. Disculpa, Luis, Exacto. Luis, te voy a contar un poquito acá. Mi hermano, que ahora tiene el cabello largo, en ese tiempo, él era recontra conservador. Era un adolescente, Luis, era un adolescente de 14 años, Recontra Luis. conservador. Pero él Sí. venía con su camisa, con su... Creo que usabas corbata también, con su No, corbata corbata, no, pero sí bien tenía una... Para mí peinadito. era Parecía un blanco o muñeco negro, de torre. no había matices. Y Sí, sí, entonces sí. vi el programa de este pastor y le daba duro a los hermanos católicos, ¿no? Por adorar a la Virgen, por adorar a no sé qué, al santito y no sé cuánto. Entonces ya más o menos compartía. Pero luego pasando el tiempo y el pastor Rodolfo González decía que los hermanos, que los católicos eran hermanos. Él también evolucionado. Hasta hace poco Ah, cuando mira, bendijo a qué Keiko bueno. para ser presidenta, le dijo que iba a Eso, ser una eso hermana no es una la Iglesia evolución, hermano. católica. Es una evolución, porque pasó de condenar a los católicos, no decir se van a ir al infierno porque adoran a la Virgen, porque le rezan a Tadeo, porque le rezan a fulano, porque no sé qué cosa, y ya pasó a bendecir a Keiko, decir y a juntarse con mis hijos no te metas, entonces ya eran hermanos que prácticamente confesaban otra fe. Entonces el pastor creo que le dio Y la nueva tendencia, ¿no? sí, ahora, por No último, sabía eso. Sí, Luis, me parece interesante eso del bautismo trinitario. O sea, digamos, si yo dejaba las filas evangélicas, que han habido, Rencito, evangélicos que pasan al catolicismo hay también. un pastor Eh, conocido puertorriqueño. Hay que entrevistarlo un sí, día, por favor. Si alguna vez en- una vez, por favor, al equipo de producción, por favor, equipo de producción. que lo busque. Soy No, yo, gato, somos gato. nosotros. Entonces, Luis, eh, ya. Si un evangélico pasa al catolicismo y he sido bautizado trinitariamente porque nosotros nos bautizan por inmersión, que es otra diferencia, ustedes creo que es por aspersión y es en la infancia. Entonces, ¿yo puedo participar o tendría que volverme a bautizar? ¿Cómo sería ahí el proceso? ¿No? O ya me reconocen Este, como tal. bueno, si tú te bautizas por la fórmula trinitaria, pero por lo menos, no sé, yo supongo que en tu iglesia te darán algún tipo de certificado o una constancia que acredite eso, no es necesario que te vuelvas a bautizar, hasta donde tengo entendido, ¿no? Bacán. Está bueno, está bueno, está bueno. Ahora, tengo una pregunta. Ujú. La iglesia, un comentario hice hace un rato con Estela, dije, la iglesia católica en un tanto es conservador. Yo vengo de familia, la mayor parte, creo que el 99.99% es católica. O sea, sé las tradiciones, yo he ido a catequesis, me he bautizado católico, sé los procesos de la primera comunión, sé todas esas cosas. Pero yo me acuerdo cuando estuve en el Vaticano hace muchos años, y para hacer el tour en el Vaticano, había reglas de vestimenta, por ejemplo. No podía yo ir con short, por más que en aquel entonces hacía mucho calor, no podía entrar con short. Las mujeres no podían entrar con blusas donde el hombro lo tenga descubierto y te daban como una manta. O sea, había reglas para entrar al Vaticano, pero era considerado un lugar sagrado. Y luego cuando yo he asistido a misas, por la misa de un muerto, una misa de, qué sé yo, de 6 meses, o qué sé yo, un matrimonio católico que iba a la iglesia, en algún momento escuchó y dice, no, acá no puedes entrar con esa ropa porque el párroco no te deja entrar. Yo decía, pucha, que la iglesia católica se está volviendo más conservadora porque en las iglesias evangélicas ahora, como ya Esteban sabe, ya hasta con legging va. Las hermanas van con legging, suben al púlpito con el pantalón que se les ve el hilo. Los hermanos ya van con jean, con polo, ¿no? O sea, ya suben a ensayar música con gorra, con el jean roto. Entonces yo digo, ya, ¿quién pasó a ser conservador, no? Si bien es cierto, la iglesia evangélica durante los 60, 70, donde fueron creciendo, eran la parte conservadora, ¿no? Porque no fumaban, no tomaban, no cantaban canciones, no escuchaban canciones, eran los extremos conservadores, faldón, sin maquillaje, y los católicos eran abiertos, pero yo he visto con estas manifestaciones que hemos pasado al contrario. Creo que la iglesia católica ahora está siendo más conservadora y la iglesia evangélica en algunas denominaciones está siendo recontra, super, archipe, mega liberal, ¿no? Pastoras con las uñas así grandotas, como la Maldonado, por ejemplo, ¿no? Mira, yo desde mi experiencia te puedo decir que lo que pasa es que dentro de la Iglesia Católica hay tantos carismas que yo no te diré que hay una sola forma de entender o de vivir la fe católica o hasta el tema de la vestimenta. Por ejemplo, en la parroquia donde yo me he formado, no eran tan Estaba a rigoristas, o sea, discreción del párroco. podría decirse, pero, o sea, por ejemplo, yo puede ser que en verano haya ido alguna vez en short o en buzo, pero, o sea, que una persona me haya llamado la atención, no. Obviamente, cuando uno va
profundizando, tal vez teniendo un poco más de respeto y aprecio a la liturgia, la pienso un poco más, ¿no? Es bueno, porque no me voy a ir como si me fuera a la playa, ¿no? Pero sí hay otras parroquias que evidentemente ahí en la puerta bien grande hay un letrero, dice prohibido, ¿no? Vestirse de esta manera, ¿no? Ya yo creo que también es a criterio del párroco, ¿no? Entonces, Del párroco. por eso no sé si podría generalizar, porque, mire, yo me he formado en una parroquia que ha sido dirigida por una congregación religiosa. Y créeme que es totalmente distinto a una parroquia que es dirigida por diocesanos. Ok. Así es. Ahora, esto último me lleva a la siguiente pregunta. Luis, nosotros los cristianos evangélicos protestantes, qué sé yo, tenemos muchas denominaciones, entre las más conocidas, la Alianza, en el Perú, en las asambleas, que es la número uno, las bautistas, inclusive dentro de las bautistas hay pequeñas divisiones, qué sé yo. Dentro de la Iglesia Católica Apostólica, ya no romana, porque ese es old school, existen divisiones como por ejemplo los del Opus Dei, la facción del Papa actual que es de los... Jesuitas. ¿cuáles? ¿Los cuáles? Es jesuita. Los jesuitas, que son un poquito más progres, que diría, los que no entienden mucho son un poco más progres, ¿no? Más al pueblo, qué sé yo. Pero hay firmemente los franciscanos también, ¿no? Esas divisiones vendrían a ser como las denominaciones dentro de las iglesias evangélicas. ¿O qué cosas son esas divisiones? Tú entras a la iglesia católica y dices, no, yo voy a ser jesuita, voy a ser franciscano, voy a ser del Opus Dei. ¿En qué consiste eso para los evangélicos que no conocemos esas Claro, cosas? lo que pasa es que, a ver, tal vez para un evangélico el término que más lo puede asociar podría ser como una especie de denominación. Pero lo que pasa es de que, a ver, dentro de la iglesia concretamente se le puede decir congregaciones o órdenes religiosas, ¿no? Las congregaciones son comunidades en donde se vive la fe católica con un carisma en particular, ¿no? Cada congregación tiene un carisma, ¿no? Hay unos que su carisma puede ser el tema de la educación, el otro la asistencia a los enfermos, otro puede, en fin, hay diferentes carismas. Entonces, las congregaciones son, insisto, comunidades de fe que tienen normalmente una regla de pobreza, castidad, obediencia, tienen que vivir en vida comunitaria, ¿no? ¿No? Y bueno, obviamente el superior de ellos se le dice el provincial o el superior de la comunidad, ¿no? Y estas congregaciones, evidentemente, pues ya si están en Lima, no solamente le deben obediencia al superior, ¿no? También tienen que deber obediencia al obispo de la zona en donde están, ¿no? Aparte están los diocesanos, ¿no? Los diocesanos son personas que quieren ser sacerdotes, pero que dependen directamente del obispo. O sea, que no están llamados tampoco a la vida comunitaria como las congregaciones, ¿no? O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Ser sacerdote, ¿no? Un religioso en una congregación religiosa o ser diocesano que depende directamente del obispo. Entonces, y hay un montón de congregaciones, ¿no? Cada uno con su carisma particular. No sé Entonces, las más si conocidas, ¿cuáles son? Los jesuitas, los franciscanos. a ver, sí, pues la más conocida son las más antiguas, ¿no? No, claro. Jesuitas, franciscanos, mercedarios, yo me formé con los claretianos, los paulinos, Y ellos y hay tuvieron, todos estos grupos católicos tuvieron una importancia muy relevante para la independencia del Perú. Cada 28 de julio, cuando el presidente de la República hace el juramento en el Congreso, hay un juramento que hace por la Iglesia Católica. No sé si alguna vez se han dado cuenta alguien, ¿no? Lee como un pequeño, qué sé yo, un Un libreto, credo, algo así. algo así que dice por la Iglesia Católica. Pero ¿por qué la Ah, Iglesia bueno. Católica si yo soy protestante? ahí sí, un poquito me ¿Es un agarraste con tema eso, ¿no? cultural o es como una deuda? Porque estos grupos ayudaron mucho, ¿no? A la independencia, durante lo que se pasó los primeros años, ¿no? Es Pero como es que el una deuda catolicismo social. vino, pero el catolicismo vino con la conquista, pues. Sí, a ver, no sé si en el tema de historia sí no es que sea mi tema fuerte, pero las congregaciones religiosas han ayudado mucho en el tema de la asistencia, puede ser a los enfermos, atención a hospitales, cosas que en realidad le corresponden al Estado, Exacto. pero que la Iglesia ha apoyado desde hace mucho tiempo. Por eso, incluso con este tema del concordato,
el Estado pues tiene, no sé si utiliza la palabra preferencias, pero le da, no sé, hay mucho el tema de dispensa, el tema de pago de impuestos, creo que no, Yo creo que es como una especie de deuda social que le hace el Estado. algo así. Eso lo hacen muchos países. En Alemania con las víctimas del las víctimas de los judíos, en Estados Unidos con las víctimas de los, bueno, no las víctimas, la descendencia de los nativos americanos, hay una especie de deuda, por ahí, de tributos o por ahí. Entonces sí me había dado cuenta que cada juramentación hay una especie de juramentación a nombre de la iglesia o gratitud a nombre de la iglesia por los pueblos primero. Pero muy Eso sí, interesante. no me percataba, ahí sí, con eso no. No, Ahora en yo julio siempre lo vamos a estar escucho, atentos yo a... siempre que lo escucho, digo, pero ¿por qué lo hacen por la Iglesia Católica? ¿Por qué no es neutral o por lo menos dice, oye, la Iglesia Evangélica también hace Pero también desayunos ya el gratuitos en la escuela presidente, dominical? pero ahorita el presidente también va al culto de acción de gracias que hace, creo, Aposento Alto o Iglesia Sí, esos Cristiana, son bien ¿no? No. copiones. ¿Por qué los cristianos quieren copiarse todo? Mira, se han copiado el altar de ustedes. ¿Alguna vez has visitado una iglesia evangélica, Luis? Sí, 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 sí En conozco. cuestiones físicas, en cuestiones de físicas, en cuestiones de infraestructura y en la liturgia, ¿en qué se parece? Que tú dices, pucha, estos son bien copiones. Porque ahora a mí me ha tocado, a mí me ha tomado mucho tiempo comparar o darme cuenta de esas similitudes. Por ejemplo, el altar típico. A veces hay doble altar, donde uno solamente predica al pastor y abajo cantan las hermanitas. En Iglesia Católica también, donde puede subir cualquier, por ejemplo, si es la misa de un enfermo, yo puedo subir y dar un versículo bíblico, ¿no? En la Iglesia Católica, que es un pequeño púlpito, que es diferente al púlpito donde predica el párroco. Las banderas, los asientos donde se sientan los diáconos, o qué sé yo, pues las velas, las flores. Es muy parecido el altar. Bueno, en cuanto a la forma del altar o a la liturgia, evidentemente tenemos más parecido con los anglicanos, con Ajá, los Claro, incluso episcopales, los luteranos, con incluso, los los luteranos, luteranos. con los los metodistas. metodistas. Es muy parecido. Sí, más que todo con los luteranos y los anglicanos por el tema de estar el altar donde se celebra la Eucaristía y aparte puede estar el tema del ambón o púlpito donde se hace la prédica o la homilía. Otra cosa que tenemos en común es el leccionario. O sea, en el mundo protestante ellos tienen el leccionario común, que por ejemplo, el leccionario es los libros litúrgicos en donde están todas las lecturas, ¿no? Primera lectura, segunda lectura, evangelios. Están con el tema de las oraciones de colecta, en fin. Eso es en el mundo católico tal como yo lo conozco. Yo con el tiempo me enteré que también las iglesias protestantes, ¿no? Las históricas como los anglicanos, episcopalianos, luteranos y hasta creo que los metodistas también tienen un leccionario común que tomaron como base precisamente el leccionario de la Iglesia Católica en la Reforma de Vaticano II. Y si tú comparas el leccionario católico con el leccionario común de las iglesias protestantes, las lecturas del Evangelio son las mismas fiestas, la misma estructura. Lo que varía son las lecturas del Antiguo Testamento, pero tenemos mucho en común, mucho en común. Sí, es que claro, al venir de la Iglesia Católica es normal que, de hecho, Lutero continuaba bautizando niños incluso, ¿no? Los anabaptistas también, entonces ha habido como una evolución en cuanto al protestantismo. Ahora que mencionabas carismas, ¿cuál es tu postura, Luis, respecto al texto de Corintios cuando justamente Pablo habla acerca de los dones? Por ejemplo, los evangélicos consideramos, una facción de los evangélicos, consideran que los dones siguen presentes, y llámense don de lenguas, don de profecía y demás. Otra facción de los evangélicos, como por ejemplo los bautistas reformados, ellos consideran de que los dones más bien han cesado y que justamente ahora tenemos la Biblia y solamente la Biblia y que eso es suficiente. Entiendo por algunos libros de ficción que he leído, cuando digo ficción me refiero a uno de Paulo Coelho en específico, que se llama A orillas del río Piedra me senté y lloré, que lo leí hace una punta de años, donde él habla justamente de una facción del catolicismo que creen en las lenguas, en los carismas, en los dones y demás. ¿Cuál es tu postura o la postura más común dentro del catolicismo respecto a los Bueno, carismas o a los dentro dones? de la postura de la iglesia que yo sí comparto es que, a ver, tradicionalmente se entiende o se ha entendido los dones de la iglesia como los 7 dones del Espíritu Santo, ¿no? Don de sabiduría, don de discernimiento, que a las finales esto lo toman de Isaías 11, creo, el versículo 2,
donde es un texto mesiánico que habla del don del temor de Dios, sabiduría, entendimiento, ciencia. La Iglesia ha tomado estos pasajes y ha dicho, ¿no? Los dones del Espíritu Santo son 7. Pero desde hace ya varias décadas, dentro de la Iglesia ha surgido un movimiento que es la renovación carismática, que es un movimiento que nace de los laicos, ¿no? Y este movimiento no es tampoco que haya surgido dentro de la Iglesia, porque dentro del mundo evangélico también ha surgido estos movimientos del avivamiento del Espíritu, ¿no? Entonces, la Iglesia, yo creo que ha entrado en esta reflexión de que los dones, tal como se describen hechos de los apóstoles, pueden estar presentes, pero ojo, tampoco no es que sea exclusivo de todo el mundo, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros creemos que a través del sacramento de la confirmación se nos da el don del Espíritu Santo, ¿no? Pero ese don puede manifestarse según la voluntad de Dios, ¿no? En una persona ese don puede manifestarse a través, no sé, el don de la fortaleza, de la enseñanza. En algunas personas puede tener estas manifestaciones carismáticas, pero no es que todos deban tenerlo, porque creo que hasta el mismo San Pablo habla de que cada uno puede tener un carisma diferente y que los carismas se complementan. Pero Entonces, dentro de esta facción carismática pueden incluso llegar a entender o a practicar el don de lenguas, por ejemplo. ¿Tú que tienes sí, yo, alguna exégesis respecto a ello, una interpretación, o la consideras como algunos de los pentecostales principalmente? Es el don de lenguas, el hablar en lenguas sobrenaturales, ¿no? Sean humanas o angelicales. he presenciado don de lenguas con evangélicos y con católicos. Wow. Con Entonces, católicos, eso nunca lo sí, había sí, sí, en la escuchado. renovación carismática, he visto de personas que tienen, he visto, ¿no? Que han manifestado el Pero don de lenguas. Entre los el hablar evangélicos también. en el tema, en los evangélicos, el hablar en lenguas creo que es un poquito inducivo. Lo están haciendo para mí, ¿ah? Para mí lo están haciendo muy mal. Yo no niego el don de lenguas, pero yo creo que se ha hecho un abuso, extremadamente abuso sobre el uso de lenguas. Sobre todo en nuestras iglesias donde predica y Esteban no me negará, no me corregirá, que en nuestras iglesias se hablan en lengua, se habla de lengua, dice el pastor, habla, y no hay traductor, pero se contradicen a lo que enseñan, ¿no? Y ayer estaba viendo un video en TikTok, un patita que estaba predicando y hablando en lenguas. Y yo ahí por ahí le puse en TikTok, ¿y el traductor dónde está? Porque para hablar en lenguas hay un proceso, pero las iglesias evangélicas han abusado. Pero a veces es inducido, ¿no? Vas a la iglesia y el pastor está hablando en lenguas, el hermanito que está atrás está hablando en lengua, el hermanito que está adelante está hablando en lenguas, el que está a tu costado está temblando y dices, bueno, ya, pues me dejo guiar por el flow. ¿Cómo se da estas lenguas en esta facción de la iglesia católica? Que hay una Sí, música, sí. el párroco lo induce. ¿Cómo es esa? O de la nada el párroco dice, hay la canción típica de los católicos, ¿cuál es? Unidos como hermanos, ¿no? Miembros de una iglesia. Ya, lo que pasa es que, a ver, cuando yo hablo de renovación carismática, son movimientos que surgen de los laicos. Obviamente pueden haber sacerdotes que pertenezcan a la renovación o que sean sus guías, en fin. Pero generalmente sí en el contexto de la oración. O sea, lo que yo he presenciado, porque tampoco no es que sea un experto, no pertenezco a la renovación, conozco a personas de la renovación. Pero lo que he visto es que en un clima de oración profunda, hay personas que yo he visto que hablan en lenguas. También he notado hay personas que, como dices tú, tratan o fuerzan y se nota. He visto otras personas que veo que, o sea, Que fluye. que fluye. En el mundo evangélico igual he visto lo mismo, Sí, igual, personas que están totalmente. orando, o sea, orando, y pueden hablar así en lenguas por segundos y siguen hablando normal. Eh, Pasa 2 minutos y vuelven a hablar en lenguas, pero por un momento, ¿no? Y hay personas que lo hacen en 5 o 10 minutos y no paran, como lo he visto en ambos lados. Ahora, ¿qué interpretación exegética? Bueno, no sé si interpretación exegética, pero, por ejemplo, la manifestación del espíritu a través del trance, yo creo que en un lenguaje bíblico se puede decir que es como una especie de trance profético, ¿no? No es propio tampoco del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en la figura de los profetas, hay 2 tipos de profetas, ¿no? Los profetas escritores, que surgen con Amós, ¿no? Exacto. Pero hay otros tipos de profetas que se mencionan en primera, segunda
de Samuel y en los libros de Reyes, que son profetas de tipo carismático, ¿no? Por ejemplo, la escuela de profetas que estaba con Samuel, ¿no? Se dice claramente que eran profetas que entraban en trance, ¿no? Incluso entraban en trance con la música. Cuando se menciona a Eliseo, también se menciona que tiene un grupo de profetas que lo seguían, ¿no? Entonces, estos profetas no escritores, o sea, antes de Amós, se caracterizaban precisamente por entrar en trance profético. Yo creo que este tipo de movimiento, vamos a decirle carismático, es algo que se vuelve a retomar en Pentecostés, ¿no? Por ejemplo, cuando el profeta Joel, no, San Pedro dice, no, para que se cumpla el discurso que da en Hechos de los Apóstoles, citando al libro de Joel, ¿no? Que en la plenitud de los tiempos, ¿no? Dios iba a derramar su espíritu para que profeticen jóvenes, ancianos. Yo creo que el tipo de profecía que está hablando Joel no es el de los profetas escritores, sino los que tienen este tipo de trance profético de la época de Samuel y Elías. Entonces, le encuentro yo ahí esa línea, ese tipo de profecía que no es muy conocida. Claro, y además yo he visto de todo, ¿no? He visto a aquel hermano que habla en lenguas y lo dice, lo habla fuerte como para que todo el mundo sepa que esta persona habla en lenguas. Yo me acuerdo de una vez, creo que era un retiro, y yo me arrodillé, me acuerdo, a orar en un rincón, y en ese mismo rincón más allá había una hermanita, y estaba calladita, sin hacer mucho escándalo. Cuando yo me arrodillo, escucho su oración, Renzo, y estaba hablando en lenguas. Pero yo dije, claro, esta hermanita no necesita hacer este aspaviento que está haciendo de repente el resto, ¿no? Pero ella de repente solita en su intimidad ya sabe, ¿no? Su relación con Dios, y tenía una fluidez en las lenguas, era totalmente, bueno, yo creo, no sé, era genuino. Yo digo, claro, lo mismo de repente puede pasar en otras facciones, ¿no? Donde hay gente que, bueno, necesita mostrarlo, saberlo, probablemente que lo ven necesario, y gente que en su intimidad pues fluyen de esa manera. Y son esos misterios que yo no logro comprender, ¿no? Porque yo trato de ser racional en varias cosas, pero hay cosas que yo digo son misterios, ¿no? De Dios, ¿no? Hay gente que habla en lenguas, que sana, por ejemplo. Este movimiento carismático, me imagino, también habrá experimentado sanidades, me imagino, Sí, oración por también. sanidad, ¿no? Otra Entonces, cosa, antes que me olvide, por ejemplo, otra de las características que tiene la renovación carismática con el tema de don de lenguas es que muchas veces se da ante la exposición del Santísimo. O sea, lo que es la hostia consagrada, dentro del catolicismo saben Exacto. que se venera, se adora la hostia consagrada como presencia real de Cristo, ¿no? Entonces, dentro de la renovación, normalmente cuando se expone el Santísimo, ¿no? O se pasa, ¿no? Alrededor de las personas que están en una reunión, Crea una especie de eh, catarsis. surge este tema de don de lenguas, ¿no? Un amigo, ¿no? Que es catequista, que no es de la renovación carismática, no va por esa línea, pero él me comentó que en un encuentro que tuvieron así con la Eucaristía, tuvo este don de lenguas por un momento, ¿no? Y nunca más lo qué volvió a tener. interesante. Ahora, También he escuchado. la división que hubo, Luis, de la Iglesia Católica con la Iglesia Anglicana, es por una bronca con el rey de Inglaterra que no quiso ser divorciado y le dijo, ¿sabes qué? A partir de ahora ya no. A partir de ahora el rey va a escoger al nuevo líder de la iglesia y se separó. Es así más o menos, para no hacer mucho historia y no mucho detalle, pero la iglesia anglicana de Inglaterra surge de una bronca del rey porque se quiso divorciar de su mujer y como no el papa de aquel entonces no la aceptó en 1500 y algo, no la aceptó el divorcio, pues se divorció de la iglesia y fundó la otra iglesia, ¿no? La iglesia anglicana, que es muy parecida a la iglesia católica, pero me parece que la iglesia anglicana sí aceptan sacerdotisas, ¿es el término correcto? Sí, pero eso es algo reciente en su historia. O sea, el hecho que la iglesia anglicana acepte mujeres sacerdotes, yo creo que desde hace unos 30, 40 años. Creo que hasta antes de 1930 la iglesia anglicana y la iglesia católica eran muy similares, ¿no? Muy similares. Leí un autor que, por ejemplo, en este tema de, por ejemplo, de los métodos anticonceptivos, recién fue en el año 1930 que la iglesia anglicana acepta el tema que el uso de los métodos anticonceptivos no va en contra de la fe católica, ¿no? Eso es interesante porque los evangélicos sí Algo, aceptan los métodos, los evangélicos sí permiten el condón, por ejemplo. Yo Algunos, creo, Renzo, algunos. corrígeme, Luis, si es que la iglesia no, la iglesia católica apostólica
ya no romana porque es old school, no permite el condón, porque yo sabía que siempre fue ese el talón de Aquiles, diríamos, de Juan Pablo II, que no falleció y él no quiso aceptar que el condón sea aceptado. Ojo, Corrígeme si pero estoy lo... por si acaso, antes de responder esa pregunta, creo hasta donde tengo entendido que toda esta postura corriente dentro del mundo evangélico que acepta los métodos anticonceptivos surge primero con los anglicanos. Los anglicanos fueron los primeros, por ahí, por el año 1930, que dan este paso. Después creo que se les va sumando otras iglesias evangélicas. En la Iglesia Católica, todo este tema surgió con el Papa Pablo VI, que publica una encíclica Humanae Vitae, creo que es, ¿no? O Vida Humana, en donde se dice que el uso de los anticonceptivos es contrario al don de la vida, ¿no? Por lo tanto, también es contrario a la práctica de la fe, en el sentido de que para la Iglesia Católica el acto sexual está ligada a lo que es el mandamiento de ser fecundo, ¿no? De Génesis. En la reproducción. Claro, ahora, por ahí también hay un tema desde el ámbito de la moral, ¿no? Y esto creo que una vez lo dijo el Papa Benedicto, que también causó cierto revuelo, en el sentido de que, por ejemplo, una persona que tiene VIH, ¿no? O que ejerce la prostitución y que, bueno, es bien difícil que cumpla las virtudes cristianas por un tipo de vida desordenada que tiene, no sería un acto pecaminoso que use preservativos y con eso evita transmitir una enfermedad venérea, ¿no? Pero son, pues, así casos dentro de la moral, ¿no? O de la ética cristiana, casos específicos, ¿no? Pero en O sea, general, los católicos no... Los católicos, porque en ahora usan el teoría, término, en teoría, porque hay católicos practicantes y católicos por tradición, dirían, ¿no? No se debería utilizar el método anticonceptivo. Sí, yo me acuerdo efectivamente porque este tema lo había estudiado hace mucho tiempo y el Papa Juan Pablo II, pues, él sí en ese aspecto era muy conservador, ¿no? Él sí, murió en su ley y dijo efectivamente que no, condón no. él continuó con la línea de Pablo VI. Pero de hecho, o sea, es que yo creo que hasta el Papa actual está en esa línea, pero, como te digo, no es algo que lo va repitiendo cada rato, pero está en Claro, esa línea. pero está ahí, digamos. Ahora, y siguiendo ese tipo de, vamos a llamarlo, tradiciones, ¿no? Em, que en algunos evangélicos, Rencito, te cuento, sí, practican eso también, ¿no? No usan preservativo y todo eso. Sí, por Eh, supuesto. sí, este, ¿cuál es la postura que tú más has visto en tu, no sé, en la parroquia, no sé cómo se maneja ahí? Justo lo hablábamos hace un momento, antes de iniciar el programa, la fracción evangélica, diversas denominaciones a la comunidad LGTB, por ejemplo, tienen un tratamiento, otros son intolerantes total, otros son más tolerantes. Entonces, tú, ¿qué has podido apreciar actualmente en el movimiento, digamos, católico? ¿Cuál es, si ha evolucionado, si ahora hay más tolerancia? Eso es por un lado, y por un lado, ¿tú qué postura manejas, tú como estudioso de la Biblia, ¿no? ¿Qué posturas hay digamos, en tu iglesia, en la fe, y qué postura tú, si quieres compartirla, tienes, ¿no? Bueno, dentro de la Iglesia Católica hay una distinción, que incluso te lo había comentado antes, entre lo que es la persona y el acto, ¿no? Entonces, lo que la Iglesia siempre ha condenado es el acto, ¿no? En este caso, el acto moral, bueno, de que una persona puede tener relaciones sexuales con una persona del mismo sexo, ¿no? Entonces, lo que la Iglesia recomienda es hacer un acompañamiento a estas personas. Ahora, también para ser sinceros, pues el acompañamiento desemboca en que la persona aquí tiene que tomar una decisión, ¿sí? En el sentido que si quiere cumplir con, vamos a decir, con lo que enseña la iglesia, con el tema de las virtudes cristianas, ante este deseo de inclinación que tiene, pues, ¿qué opta, no? Simplemente, pues vamos a decir, vivir una vida en castidad, que es difícil, o, o plantearse la vida de, no sé, tener una vida heterosexual, ¿no? Es difícil, pero como te digo, es lo que hay, es lo que la iglesia propone, un acompañamiento que puede desembocar en esas dos. Ahora, yo conozco casos de personas de que, bueno, están viviendo en castidad. No digo que lo cumplan, yo no estoy ahí para verlos, pero
hay personas que se plantean vivir una vida en castidad teniendo estas inclinaciones, ¿no? Eh, yo creo que es un tema complejo porque, a ver, es difícil eh, cuando una persona tiene una inclinación sexual, ¿no? Hacia una persona, ¿no? Mi fuerte tampoco no es que sea la teología, ¿no? Yo sí tengo esa, no sé si un tema de un ruido en la cabeza, porque en este caso la tradición bíblica yo creo que para mí es clara en el sentido de que normalmente cuando se ven los textos del Antiguo Testamento hay algunos autores que lo tratan de ver como una especie de unas leyes cultuales. No sé si esto, seguramente lo habrán leído, ¿no? Que Sí. dicen de que no, las leyes que condenan el acto homosexual en el Antiguo Testamento están relacionados con los cultos Eran respectivos, sacerdotes jóvenes cananeos, y eran cultuales. Ujú. exacto, ¿no? Pero el tema es que cuando San Pablo lo enfoca en el Nuevo Testamento, ya no lo enfoca desde un tema cultural, sino desde un tema moral. Y, y la moral de la iglesia o la ética cristiana se funda más que todo en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que yo creo que todavía no se resuelve. En Como el que no hay sentido un que consenso, ¿no? Porque Pablo sí, en Romanos habla acerca de echarse con varones, me parece. Creo que hay dos términos griegos para esto, ¿no? Arsenokoitai y malakoi. Malacoy, Entonces, sí, como, sí. Que ¿no? Pero Creo que... este papa Ujú, de la facción eh, que viene, porque también lo han acusado de progre, ¿no? ujú. Cuando estaba en Argentina, por ejemplo, ¿no? Es más abierto a la comunidad LGTBI, ¿verdad? Ha tenido críticas por algunos Sí, dichos, algunos discursos, ha tenido críticas comparado a su antecesor Benedicto, ¿no? sí, Porque lo pero han yo creo que también malinterpretado, quizás. hay que poner en contexto. En primer lugar, no todos los papas son iguales, en el No, sentido de que no, no todos los papas son de la talla teológica, por ejemplo, de Benedicto. Sí. exacto, Benedicto En tiene este una sentido, tallaza. el Papa Francisco siempre se ha caracterizado por ser más pastoral, Ujú. ¿no? Que teórico. Ojo, no estoy Y diciendo que académico no, como, no, como Benedicto XVI. exacto, ojo, pero tampoco, no estoy diciendo que no sepa teología, pero lo que yo estoy diciendo es que en su labor como sacerdote, como obispo y como papa, lo que más prioriza es el enfoque pastoral. Y dentro de ese enfoque pastoral, lo que él dijo yo no puedo condenar a la persona, ¿no? ¿Quién soy yo para condenar a homosexuales? Pero si uno lo lee en relación a lo que enseña el catecismo tampoco no es que condena a Claro, la está en persona, línea, justo lo que decía, no a la condena persona, los claro, actos, ¿no? condena los Pero hay actos. muchas personas que dicen, ya, entonces este papa es liberal. Pero no es que sea liberal, es que, o sea, yo le diría que lo dice en un sentido más positivo, algo que en el catecismo tal vez lo dice en un sentido más negativo. Claro, Pero es lo mismo. pero tú consideras, por ejemplo, que en el relato de Jesús con el siervo del centurión, ¿no? Esta famosa palabra griega, pais, me parece que es, hay diversas interpretaciones, ¿no? Y yo digo, voy a usar ese término, sé que a algunos hermanos les gusta, los progresistas cristianos, tengo la impresión de que fuerzan el texto para de que se diga, este término pais, ¿no? Es un término, es siervo, está el otro término que pudo haber usado, que es doulos, no lo usaron, que es esclavo, usaron el término pais, entonces era su amante, ¿no? Era el amante del centurión. Puede ser, yo digo, puede ser. Tengo la impresión, ligera sospecha de que lo fuerzan un poco, ¿no? Yo creo de que era el esclavo, ¿no? Ahora, que había varios esclavos que eran amantes del soldado romano, sí, o sea, tenemos ahí algunos textos griegos que lo pueden confirmar. Pero tú, ¿qué interpretación exegética, antes de hablar de teología, el texto como tal, ¿no? No Lo sé que si lo pasa has es que estudiado, lo has analizado. me parece que el autor, el evangelista, utiliza pais para enfatizar que era una persona joven, que el esclavo era una persona joven, porque pais también literalmente significa muchacho, ¿no? Muchacho, muchacho. Muchacho o Ujú. criado, ¿no? Entonces yo creo que lo enfatiza porque es una persona simplemente joven. Ahora, como dices tú, en el mundo grecorromano también era usual de que el
el que tiene una función de dominio, ya sea el señor, el quirios de la casa, podía disponer sexualmente Disponer sexualmente. tanto del varón como de la mujer. Como de la mujer. Pero ahí el texto en sí no te dice que ni sí ni no. Y creo que, es más, a Antonio Piñero una vez le hicieron una pregunta de este tema en específico y él dice que el texto no lo afirma ni lo niega. O sea, que él, en sus palabras, ¿no? Dice, sería forzar el texto. Sí, yo No, creo. no lo dice, ¿no? Entonces, Pero pudo haber pasado, ¿no? O sea, por el entorno. Lo que hacen los exégetas que defienden, por ejemplo, en la comunidad LGTB es que, bueno, se daba, era normal, entonces ahí tenemos un muchacho que el centurión lo quería, entonces había una relación ahí homosexual, la cual no me parece negativa. A mí me gustaría, de hecho, creer que es así. ¿Sabes por qué me gustaría creer, Luis? Que si era de repente, no sé, su muchachito, no sé, su amante sexual, porque ves a un Jesús que sana al muchacho, ¿no? O sea, lo sana, no entra de repente no sé, en una actitud de repente de juicio moral, probablemente en ese momento lo sana. Si es así, habría que sí, de todas maneras, hacer una relectura de todo lo que el cristianismo tiene contra la comunidad LGTB. ¿Por qué? Porque si Jesús no tuvo ninguna observación ahí, entonces ¿por qué la iglesia sí tendría que tenerlo, no? mira, yo sí creo de que Jesús pudo haber curado a todo tipo de personas. O sea, no es que Jesús tampoco va a curar al que es perfecto e inmaculado. Pero hay otro problema exegético. Ya, vamos a suponer que el centurión, ¿no? Y el muchacho, el país, tenían una relación sexual. Ahora, ¿qué relación tenía el centurión? El centurión era el amo, Era era el el amo. quirios, ¿no? Entonces la pregunta es, cuando disponía sexualmente de ese joven, ¿era porque el joven lo quería, estaba enamorado? ¿O No, simplemente tenía que era decir que parte de. sí? Sí, era parte de eso. Era forzado sexualmente. Sí, sí, totalmente. Entonces, tampoco no se puede romantizar la violación a un menor. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, estoy de acuerdo en que tratar de ponerlo como un texto para defender que Jesús ya era, pues, progre, es anacrónico para empezar, y además que lo noto sí un poco forzado. No, ¿Ya? yo creo Porque, que, o sea, podrían haber mejores textos que ese, ¿ah? como por Podrían haber. ejemplo, Por ejemplo, mucho se discute el tema de la amistad entre David y Jonathan. algunos exegetas ya lo tienen solucionado, ¿ah? O sea, de que eran pareja fijo. O No, sea, no, sí, algunos ya lo tienen solucionado. yo sé, y yo supongo que estás pensando en Thomas Rommel, creo que es el que más defiende Romer esa teoría. es uno de ellos, y sí, o sea, y algunos que he No, no, sí, escuchado sí, por ahí. también conozco, pero me refiero que al menos, a ver, si se presupone que David y Jonathan fueran pareja, al menos ahí la relación es de consentimiento. Haces Por eso octavos. a mí me escandaliza cuando quieren poner como ejemplo al centurión, diciendo de que pudo haber sido su pareja, pero si era su amo, ¿qué clase de libertad va a haber ahí? No hay libertad. Totalmente. Eso es violencia. Lo Tú, que más me sorprende es que exégetas avalen esa postura. Eso me sorprende más todavía. de acuerdo. La parte de mi amor por ti, Jonathan, fue más dulce que el amor por las mujeres. Es un texto que al menos, no sé, Renzo, estarás de acuerdo conmigo, que algunos pastores siempre trató de maquillarlo cuando lo han predicado. No, que era un amor de hermano. Yo incluso Claro, desde no chico, solamente los pastores, cualquier cualquier cristiano, ¿no? líder, Evangélico, ¿no? cualquier Líder, líder, ¿no? porque también es dentro de los testigos de otras religiones, cuando no encuentran algo, van a querer maquillarlo de una manera. Siempre va a ser así, incluso en todas las religiones. En la iglesia católica también, cuando no encuentran una solución, van a querer maquillar. Eso es, yo creo que es conocido, ¿no? Es conocido. Ahora, Ahora, eso, sí, pues, no, perdón, termina, no te quise no, interrumpir. continúa, porque yo me iba a otra pregunta. Lo que digo es, ya, pero suponiendo que Jonathan y David tenían una relación consensuada, pero en la narrativa bíblica, ¿no? Ustedes saben que todos los personajes importantes, a excepción de Dios, ¿no? Abraham, Moisés, eh, hasta el mismo Samuel, David, en fin, no son personajes inmaculados, ¿no? Tienen fallas y tienen errores. O sea, en la narrativa bíblica ningún ser humano es referente moral.
Solamente Dios es el único referente moral. Y eso es lo bonito para mí. O sea, no, Claro. no veo en la Biblia, yo veo un Dios acompañante, veo a gente que interpreta a Dios desde su postura, ves al pueblo de Israel, ves a Reyes o a Samuel, me parece que diciendo, el pueblo se censa por voluntad de Dios, pero de ahí ves otro pasaje de la Biblia que dice, no, Satanás quiso que el pueblo se cense. Entonces ves como que dos versiones de un mismo lugar y ves a un Dios que acompaña, ¿no? Pero bueno, Renzo, te corté. Sí, 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 Luis, Sí, disculpa. mi pregunta iba por dos. La primera, estabas hablando sobre la Biblia. Es importante decirle a nuestra comunidad no católica, a los que no saben nada de la católica, que la Biblia católica es diferente a la Biblia típica de nosotros. Nosotros tenemos 66 libros, ¿no? ¿Cuántos libros tienen ustedes? Tenemos 7 más en el Antiguo Testamento. De 7. hecho, son Primer y Segundo de Macabeos, Tobías, el libro de Judith, Baruch, que es un libro profético, que se ediciona a Jeremías, y las adiciones griegas al libro de Daniel y al libro de Esther. Perfecto. Ahora, eso me lleva a la siguiente pregunta. Siguiendo la línea, ustedes creen en lo que es el purgatorio, ¿verdad? Una relación entre el cielo, el infierno, es un perdón, un salvoconducto. ¿Qué es el purgatorio en palabras sencillas para la comunidad cristiana, que no es católica? Mi estimado El Luis. purgatorio puede entenderse como, vamos a decir, un estado de purificación o que Dios le da al hombre como un último, vamos a decir, como el último acto de misericordia que tiene Dios con el ser humano es poder purificarlo plenamente para que vaya al cielo. Obviamente que el tema del purgatorio son, por ejemplo, aquellas personas de que, por ejemplo, han muerto sin haber cometido algún pecado grave que merite la pena el infierno, pero que tal vez tengan algún pecado leve, ¿no? Que, que les impida acceder al cielo. Lo que pasa es que en la teología católica se enfatiza mucho de que solamente lo que es puro o sin mancha puede entrar al cielo. O sea, una persona que está plenamente purificada, ¿no? Por Dios, ¿no? O completamente agraciada por Dios puede entrar directamente al cielo. Pero ¿qué ocurre con algunas personas de que tal vez no han cometido un pecado grave, pero que tienen algún pecado venial, un pecado Como pequeño? todos, ¿no? Se fue como una Por ejemplo, mentira, qué sé por yo. ejemplo, sí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, creo que en las cartas de Juan dice, hay pecados que llevan a la muerte y hay pecados que no llevan a la muerte, ¿no? Entonces la iglesia ha entendido que esos pecados que no llevan a la muerte son pecados veniales, por así decirlo, ¿no? Pero que necesitan una purificación. O Entonces sea, no Dios todo el en mundo su... accede, no todo aquel que muere accede al purgatorio, solamente acceden al purgatorio las personas que mueren con un pecado suave, digámosle. Por eso la iglesia también recomienda el tema de la confesión permanente, los actos de misericordia, de amor, Y eso obrar tiene el una bien. relación con eso que se hace cuando una persona está muriendo, ¿no? ¿Cuál es el término? Los santos, ¿Con la indulgencia? Sí, creo que traen al cura, ¿verdad? Y esa persona, supongamos que Ya, tienes ya. un pariente que ya está yéndose para la otra, que no le dan 24 horas, ¿no? La, Ya, Me la pasa, unción, la unción, la la unción de santísima los unción. enfermos. claro, que me ha pasado familia que el doctor te dice, señores, esta persona no pasa de mañana. Y entonces la Bueno, persona sí está agonizando, entonces trae el cura, ¿no? ujú. ¿Eso es para La- llevarte al purgatorio? no, no, la unción de los enfermos está asociada al tema del sacramento de la reconciliación. O sea, unción porque te ungen con un aceite, ¿no? El sacerdote ora, en donde pide la sanación física, ¿no? Bueno, si es la voluntad de Dios, la sanación física y ante todo la sanación espiritual, ¿no? Te confiesas, porque lo que se busca es que la persona, si fallece, pueda estar en gracia de Dios. Porque dentro de la tradición católica, aunque el purgatorio sea una purificación, pues lo que quiere es que todo el mundo se salve o pueda acceder al cielo, pues, ¿no? De frente o directamente, ¿no? Eh, claro que el tema del purgatorio, si no tienes en cuenta la teología católica, puede malinterpretarse o puede entenderse otra cosa totalmente diferente, ¿no? Yo también he escuchado varias cosas, ¿no? Como que
es un tercer lugar, pero no se puede hablar de lugar, ¿no? Porque si el hombre ya ha fallecido, ¿no? O es espíritu o alma, ¿no? No se puede hablar de un lugar físico, ¿no? En ese ¿El, sentido, el el- el ser purgatorio humano que es muere tiene potestad de escuchar? Luis, me potestad. refiero porque los que hemos pertenecido a un lugar católico, cuando alguien fallece, vamos a rezarle al alma de tu abuelita, de tu abuelito, está penando, ¿no? Están penando, Ya. ¿quién es? Hay que echarle agua bendita, hay que traer al cura para que descanse en paz, porque de repente esa persona murió pues acribillada, entonces esa persona necesita descansar en paz, hay que traer al cura porque están penando en esta casa. Eso, cuando uno está en un hogar católico, un ambiente católico, lo entiende, es parte de tu naturaleza, pero alguien que está cristiano dice, ¿qué están hablando? Que esa persona murió y que tiene que descansar, una ayudadita, que hay que traer al cura para que le eche el agua bendita para que se vaya y de ella no pena. Lo que pasa es que hay dos cosas. Primero, una pregunta sería si cuando una persona muere, lo que sobrevive a él, ¿no? O sea, su alma o espíritu, ¿tiene conciencia o no tiene conciencia? Eso puede ser una primera pregunta. En el Antiguo Testamento, normalmente se enseña pues que la persona va al Sheol y ahí no tiene recuerdos, dicen. Ujú. Pero en el Nuevo Testamento se va teniendo una concepción distinta del ser humano después de la muerte. Y es que, al menos tal como lo describe, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, ¿no? Aquellas personas o los mártires que están en el cielo, que están clamando a Dios por justicia, ¿no? Los mártires que están debajo del altar de Dios, en el templo celestial, se presentan como personas que aún después de muerta tienen conciencia y tienen cierta relación con el mundo, en el sentido que claman a Dios por justicia. Y hay otro texto que a mí me gusta, no sé si han leído con atención la carta a los Hebreos, en todo el capítulo 11, ¿no? Hace una relación de los testigos de la fe, ¿no? O Los héroes de sea, la fe, ¿no? los héroes de la fe, ¿no? A Abraham, en fin, todos los personajes del Antiguo Testamento. Y en el capítulo 12, inmediatamente después de mencionar a todos estos héroes de la fe, dice, ustedes están en la carrera, ¿no? Obviamente se habla de la carrera de la fe, y están rodeados por una nube de testigos. La pregunta es, ¿quiénes son esos testigos? Eh, para mí, y esto también no es algo que yo me lo he inventado, varios exegetas dicen, que cuando el autor de Hebreos dice estamos rodeados por una nube de testigos, es que esa nube de testigos es precisamente la relación de los personajes del Antiguo Testamento, ¿no? Que en la visión que tiene el autor de que el ser humano, el cristiano, está en esta carrera de la fe, en donde su meta es Cristo, pero está utilizando como esta analogía de la carrera de las Olimpiadas que existía en el mundo grecorromano, ¿no? En el cual estaban los atletas, pero que estaba el público alrededor, ¿no? Echándole porras, ganas, ¿no? En ese sentido, el autor cuando habla que estamos rodeados de una nube de testigos, es precisamente esos personajes del Antiguo Testamento que nos están animando a perseverar en la fe. Y de hecho, la expresión rodeados de una nube de testigos, acuérdense que la nube en el Antiguo Testamento, ¿qué es? No es la Shekinah, la presencia de Dios. O sea, en el lenguaje bíblico lo que te está diciendo es que estos testigos están ¿en qué? En la gloria de Dios, animando la vida del cristiano. Entonces, desde esa perspectiva, el catolicismo pues siempre ha creído que hay esta comunión entre la iglesia, ¿cómo se le dice? Militante, ¿no? Este lenguaje un poco más antiguo, ¿no? La iglesia triunfante, los que están en el cielo, ¿no? O la iglesia purgante, que es lo que están Y en la eso me hace tierra. acordar a ese pasaje de Samuel cuando va a consultar a la bruja, ¿no? Y se aparece el espíritu, que es de También, ¿no? Dios. He preguntado yo a 50.000 pastores y me van meciendo y me dicen de todo. He preguntado a los testigos de Jehová que se paran en sus puestos ahí, ahora son puestos como kiosco, ¿no? Oye, ¿y Samuel a quién resucitó? ¿Con quién habló? ¿Y la bruja a quién llamó? ¿Era el espíritu o no? ¿No? Entonces, más o menos por esa senda quizás. No, pero ahí en lo personal es el espíritu de Samuel, porque lo que condena la Biblia es el contacto con los espíritus, pero no te está diciendo que eso no exista. De hecho, en el hebreo la palabra que utilizan es veo un Elohim, ¿no? La bruja de Endor dice, veo un Elohim subir del abismo. Elohim en el sentido que lo que está viendo él es un ser espiritual, ¿no? Pero yo sí creo Claro, que ahí Samuel. interesante. Bueno, Luis, mira, ya para ir finalizando, yo quisiera preguntarte, hemos hablado de las diferencias, de verdad que ahí está muy rica la conversación, bastante interesante, por ahí que varios temas que han quedado fuera, pero ¿qué te parece si en esta última parte nos
hablamos, nos comentas, ¿qué similitudes podemos encontrar o encuentras entre el catolicismo, el protestantismo? ¿Cómo ves más adelante el futuro? ¿Consideras que el ecumenismo es un camino? Me parece que hay una autora que se llama, creo, Tavares, no me acuerdo su nombre, habla justamente del ecumenismo como tal. ¿Tú qué perspectivas tienes de ello? ¿No? Yo creo de que puede ser un camino donde en diversas confesiones de fe nos podamos unir para transformar la realidad, para hacer algo, para vivir el evangelio como tal. ¿Tú qué perspectiva tienes de eso, ¿no? De lo que nos puede unir, ¿no? Más bien como facciones religiosas, como hermanos de otras confesiones. Yo creo que lo que nos une primero es el amor a Jesucristo, ¿no? Eh, Identificar que Jesús es el camino para alcanzar la salvación o esta comunión con la vida trinitaria. Lo que nos une debería ser también el amor a la palabra, ¿no? Claro que en el catolicismo el tema de la palabra de Dios puede abarcar Sagrada Escritura y tradición, y en el mundo evangélico protestante solamente la Sola Biblia, ¿no? Biblia. Uh-huh. Pero por lo menos este amor por la palabra. Yo creo que cuando más conocemos el estudio de la Biblia, podemos tener más puntos en común, ¿no? Y reconocernos como hermanos, ¿no? Yo creo que muchos temas doctrinales pueden resolverse estudiando la Sagrada Escritura, ¿no? Más allá de que, no, esta es la visión de la iglesia, esta es la visión de... No, la misma Escritura creo que nos da alineamientos para explicar qué es lo que, ¿no? Los creyentes deben creer, ¿no? Y en cuanto al ecumenismo, yo creo que sí, porque el mismo Jesús, ¿no? En la oración sacerdotal de Juan 17, ¿no? Dice, ¿no? Que así como tú y yo somos uno, ¿no? Refiriéndose al Padre, dice que los discípulos también deben ser uno para que el mundo crea. En el sentido que no podemos anunciar el Evangelio si el mundo que no cree ve que hay divisiones entre nosotros. O sea, para mí la división que hay en la iglesia ha sido perjudicial, ¿no? Y es contrario al Evangelio. Perfecto. Perfecto. Haciendo un último comentario antes de terminar, Luis, la Iglesia Católica Apostólica es atacada de diferentes puntos, ¿no? Doctrinales, comportamientos, la propia dicotomía de la Iglesia, los abusos sexuales, la injusticia, qué sé yo, pero eso no lo vamos a tomar. Pero la Iglesia, yo sé que empezando, diríamos, con Benedicto XVI, a la muerte de Juan Pablo II, y con el Papa Francisco, hay ideas que se están cambiando. Cuando surge la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico a mediados del siglo XVI, ¿verdad? En el que todo giraba en torno al Sol y no al planeta Tierra, la Iglesia Católica condenó todo eso, ¿no? Se mató a Galileo Galilei, se mató a Nicolás Copérnico, y pasaron como 400 años, y la resta, no me equivoco, que Juan Pablo II, me parece, en el año 88, pide disculpas a nombre de la Iglesia de manera institucional por lo que sucedió con Nicolás Copérnico, ¿no? La Iglesia está haciendo cambios, están discutiéndose cambios estructurales, por ejemplo, ya no la castidad de los sacerdotes, es un tema que está pendiente, me parece, se está estudiando. ¿Cuáles son estos cambios que crees tú que se está tocando en la mesa fundamentales dentro de la Iglesia Católica? Para bien. Bueno, yo creo que sí, el Papa o los papas, los últimos papas, han pedido perdón por diversas cuestiones, puede ser por el tema de la Inquisición, por el tema de la evangelización en América. Pues lo que has tocado tú creo que es el juicio a Galileo, pero ojo, creo que Galileo no haya sido muerto o asesinado No, por el fue tema del juicio, pero sí fue juzgado, ¿no? Yo creo que porque también la comprensión del mundo en esa época en relación a lo que enseñaba la Sagrada Escritura todavía estaba en pañales, pues, ¿no? Una de las cosas que la iglesia le criticaba a Galileo era que lo presente como hipótesis. O sea, si tú lo presentas como hipótesis, no hay problema, ¿no? Y, en una época bueno, donde era normal ser intolerante. bueno, yo creo que sí, obviamente tenían el control hegemónico, y todas estas cuestiones podían tambalear la creencia de... Ojo, cuando digo tambalear la creencia no me refiero pues a la élite, no me refiero a la gente sencilla, ¿no? A las Y masas. bueno, pues a las finales el Papa pidió perdón por el juicio, ¿no? Que a las finales pues Galileo demostró razón
y algo que la Iglesia es consciente ahora es de que una cosa es el tema de la explicación científica de cómo funciona el mundo, y otra cosa es la interpretación religiosa de por qué estamos en el mundo. Son cosas que no deberían entrar en contradicción, ¿no? Disculpa, la otra pregunta era sobre los cambios, creo. ¿Cuáles son los cambios fundamentales, diríamos, modernos que está llevándose la iglesia? Por ahí he escuchado, he leído que las iglesias están discutiendo el tema de la castidad o de los Ya, la sacerdotes, por castidad. ejemplo, que puedan tener familia, porque recordemos que los católicos no siempre los papas o los sacerdotes tenían que Sí. guardar. Antes tenían familias y qué sé yo. Eso Ya. no es de siempre. A ver, lo que tengo entendido es que dentro de la historia de la iglesia, lo que sí ha habido han sido hombres casados que han accedido al sacerdocio, ¿sí? Y no sé si fue por el siglo, no recuerdo ahorita en qué siglo, eh, se pidió que los sacerdotes o que los candidatos al sacerdocio fueran hombres solteros y que hagan voto de celibato. ¿Por qué? Porque había un tema de herencia, pues a veces se le daban donaciones a la iglesia y se lo terminaban quedando los hijos de los sacerdotes, ¿no? Entonces, para evitar este tema de que la familia sacerdote acumulara bienes que no, en realidad eran donación a la iglesia, se optó por esto, ¿no? Que hombres solteros, ¿no?, sean sacerdotes y que sean célibes. Yo creo que lo más dable, si se da esto, es que vuelvan al hecho de que hombres casados accedan al sacerdocio, pero que un hombre soltero lo ordenen sacerdote y que siendo sacerdote se pueda casar, eso no va a pasar. Si No va a pasar. yo lo firmo así, porque dentro de la Hay que historia de la grabarlo de iglesia, aquí a 500 años, hay que 500 años, proyectar este video. lo que va a pasar si es que hombres casados accedan al sacerdocio, yo creo que sí, y tal vez en algunos lugares, en circunstancias muy particulares, esto se esté dando, ¿no? Pero O puede mujeres, ser. ¿no? Sacerdotisas. Eso sí lo veo más difícil. Yuca Eso al sí lo veo menos. Algo que más nuestros difícil ojos no verán. porque lo que pasa es que, por ejemplo, no sé si una vez ustedes se acordarán, o no sé si lo habrán visto en televisión, el Papa Francisco estaba en una reunión con varias religiosas, todas mujeres, monjas, ¿no? Y una de ellas le hizo la pregunta, ¿no? De ¿por qué a la mujer no se le ordena Ordena. sacerdote o diaconisa, ¿no? Y el Papa dijo que iba a mandar a investigar eso. Lo que el Papa no se acordó que ya había un estudio sobre eso del año 2000-2001. La Comisión Teológica Internacional precisamente hizo un estudio de cuáles son los orígenes del tema del diaconado femenino en la Iglesia y determinó que lo que sí ha habido antes ha sido un diaconado femenino, pero de servicio, pero que no estaba relacionado al tema clerical o sacerdotal. O sea, de hecho, ha habido y hay registros, ¿no?, de mujeres que han sido diaconisas o que han sido sacerdotisas, pero que pertenecían a círculos, vamos a decir, sectarios o minoritarios, ¿no?, que nunca han tenido cabida dentro de la Iglesia Católica. Entonces, en ese sentido, es bien difícil que la Iglesia proponga algo que en los orígenes no ha existido con respecto al tema litúrgico, ¿no? En temas de pastoral, un tema pastoral puede ser algo nuevo, ¿no? Sin importar que antes no haya existido. Pero en cuanto al tema litúrgico, la norma es que no puedes sacarte algo que no haya existido antes. Por lo menos debe haber estado en su origen, en su germen. Te voy a poner un ejemplo cortito y creo que con esto podemos acabar. En los primeros siglos, el sacramento de la confesión se daba de forma comunitaria. O sea, el penitente decía sus pecados frente a la comunidad, ¿no? Le podían imponer una penitencia de 1, 2, 5 años, y después de que haya cumplido la penitencia era reincorporado a la iglesia, ¿no? Recién en el siglo VI, por una innovación que hacen los monjes irlandeses cuando predicaban en territorio pagano, ellos, vamos a decir, inventaron la confesión 1 a 1, ¿no?, tal como lo conocemos ahora, ¿no?, que después la Iglesia Universal lo va adoptando, y ahora pues el tema de la confesión se da de esta manera, ¿no? Ya no se da la confesión pública, se da la confesión 1 a 1.
pero este cambio se dio porque en su origen, en su núcleo, se conserva lo importante del sacramento, que es la confesión del pecado frente a la iglesia. En este caso, el sacerdote representa a la iglesia, a la comunidad. Pero en el caso de la mujer, como sacerdote, no es algo que ha estado presente en la iglesia. No sé si con Entiendo. eso quedó más. Ahora, Sí, sí. la última pregunta, ya para terminar, me van a matar los dos. Ahora, ¿el católico puede participar de la Eucaristía sin confesarse con el sacerdote? O sea, si yo soy católico, cometí mis pecados normales, puedo en la misa, cuando el sacerdote hace el llamado, oye, ¿sabes qué? Dios, pequé esto, y puedo pasar a ser partícipe de la Eucaristía, o tengo que confesarme con el sacerdote para participar de la Eucaristía? Si es un pecado venial, puedes pedir perdón en ese momento del acto penitencial en la misa. Ok. Pero si es un pecado grave, ¿no? Adulterio, asesinato, en fin, coima, fraude. Fornicación, ¿no? O sea, Renzo, tú Sí, tendrías bueno, que ir todo lo a... que sea materia grave, sí, tienes que confesarte. Tú tendrías, Renzo, que confesarte, ¿no? Tú no puedes tomar así la Eucaristía, ¿no? En tu caso, porque... No quiero usar la palabra porque es muy fuerte, pero bueno, vamos a dejarlo Bueno, ahí. gracias, Luis. Gracias, Muchas Luis. gracias, de verdad. Ha estado No, súper gracias a ustedes. interesante. Yo Yo interesante sabía que una conversación así iba a ser recontra interesante, de verdad. Muchas gracias. Y eso nos ha quedado muchos temas pendientes, así que esperamos Sí, volver a siempre nos quedan tenerte, temas Luis. pendientes. Ya de repente, Luis, para un tema ya más específico, de repente un pasaje de la Biblia controversial, ¿no? Ahí de repente ahí te comprometemos para otra ocasión. Por favor, tus palabras finales, no sé, ¿dónde te podemos seguir? ¿Tus redes sociales? ¿Tu canal? No sé. Bueno, tengo un canal de YouTube donde a veces subo las clases de Biblia que puedo dar de manera particular. Me pueden buscar como Luis Breña. Igual en Facebook tengo una página luis.e.breña, donde también puedo subir enlaces, videos, clases. Igual les deseo todo lo mejor, Muchas gracias. porque yo creo que es importante difundir no solamente el tema bíblico, sino estos diálogos entre cristianos de diversas confesiones, ¿no? Genial. Qué genial que Tenemos que pienses eso. romper las barreras. Me gustó Eso ese lo- término, hermanos de diferentes confesiones. Ya no son hermanos de otra secta o de otra religión. Claro, ya no. Hay que acuñar esa hermanos. frase. Somos Está bueno. hermanos con diferentes confesiones de fe. Perfecto. En el cielo vamos a estar en diversos pabellones, ¿sabes? Pabellón A, pabellón B, pabellón C. Sí. Vamos a ver En quiénes son ya los... nos juntamos todos ya. No, imagínate que lleguemos al cielo y Dios diga, no, ni católicos ni evangélicos, los testigos. Pucha madre, chacaicillo. Nos Pase, equivocamos. Dios. No te pase, pues. ¿Pero por qué? Porque ellos han chambeado en lluvia, trueno, estaban tocando la puerta. Ay, pero Bueno. Diosito, ¿qué quieres? Rencito, cuídate mucho, hermano. Un abrazo Cuídate fuerte. y no peques mucho porque si no te vas a ir a confesar con el sacerdote Tú en vivo, tampoco, ¿no? Tú no tú puedes sobre irte todo. Yo pienso que tú deberías confesarte en público, hermano. Todos tus pecados en público. Oye, eso así te iba a como- decir, menos mal que no nacimos en esa época. No, y si tú Por te apedreas. eso la gente esperaba viejito para convertirse al cristianismo, por las penitencias. No, en serio. Sí. Y eso apelabas a la demencia. ¿Por qué Ya no me creen que acuerdo mi pecado. Constantino se convirtió? ¿Por qué creen que Constantino se convirtió al cristianismo ya siendo Anciano, ¿no? Ah, por mira las tú, penitencias- bueno. por las penitencias de antes? Bueno, señor, ¿cómo hemos Bueno. evolucionado? ¿Ah? Ahora te puedes confesar por WhatsApp. Luis, un abrazo, Pronto. hermano. Muchas gracias. Igual, un Ya, abrazo, chao, cuídense Rencito. mucho. Muchas gracias, Hasta la saludos próxima. a todos Chao, amigos. ustedes. Nos vemos el otro sábado con otro Nos vemos. tema No se súper olviden interesante. suscribirse, por favor, suscríbanse. Chao.